Entre dictadores de coca como Juan Orlando Hernández, encarcelado por narcotráfico en el propio Estados Unidos, ahora liberado y bajo pretensión de enviarlo de vuelta a Honduras a retomar su narcodictadura. ¿Qué podemos esperar de otros peones latinoamericanos para Estados Unidos, hoy condenados por sus crímenes, como Bolsonaro o Álvaro Uribe? En el derrumbe del imperio y en el desprestigio del propio concepto de justicia, intentan enmarcar sus juicios como actos políticos. Pero dejemos claro que lawfare no es condenar a un criminal de guerra como Álvaro Uribe. Lawfare es la certeza de la derecha de que la justicia no castigará nunca a sus criminales. ¿Tendrán razón? Las fieras, como bien sabemos, mueren matando. Uribe se va y ojalá se vaya lejos, que se vaya con Bush, se tomen un café y se cuenten sus crímenes, decía Hugo Chávez, su más acérrimo rival en ese 2010. Seguramente ya lo hicieron, tras bambalinas. Por eso, si no nos los cuenta Uribe, lo contamos nosotros. Yo soy Sassy Alejandre, bienvenidos y bienvenidas a La Otra Voz. Tras la condena inicial de 12 años contra Álvaro Uribe Vélez por soborno a testigos y fraude procesal, muchos creyeron ver por fin el derrumbe de los intocables en América Latina. Pero este octubre, en segunda instancia, la sentencia se revierte. Una operación que, más que jurídica, es ahora sí política. Resucitar a la derecha uribista poco antes de unas elecciones que decidirán si la doctrina Monroe se instala en el continente sin resistencia o si, por el contrario, el proyecto soberanista de Gustavo Petro conserva a Colombia como un muro de contención frente al halcón. Por eso, revisemos el archivo completo de la figura de Uribe, que no es una anécdota, sino un sistema. No se puede hablar de la consolidación del uribismo sin hablar del genocidio político contra la Unión Patriótica, el exterminio completo de un partido político de izquierdas que, según la Jurisdicción Especial para la Paz, dejó 5.733 víctimas. Un genocidio cuyo epicentro geográfico y operativo fue Antioquia, siendo Uribe gobernador. Ahí se registraron 3.005 asesinatos y 540 desapariciones forzadas, o sea, el 70% de todos los crímenes cometidos contra la UP. Un genocidio para el cual la consolidación del paramilitarismo era clave. Como gobernador de Antioquia, Uribe institucionaliza el paramilitarismo a través de las Convivir, cooperativas de seguridad privada, funcionando como plataforma de financiamiento, inteligencia y legalización para el mayor conglomerado paramilitar de Colombia, las Autodefensas Unidas de Colombia, AUCES, quienes ejecutarían masacres como la de La Granja en 1996 o la del Aro en 1997, asesinando a civiles bajo el pretexto de ser guerrilleros sin nunca serlo. Y es que ex paramilitares como Francisco Villalba señalaron directamente a Álvaro Uribe y a su hermano, Santiago Uribe, de planear ambas masacres desde su hacienda La Carolina, misma que se utilizaba como centro de operaciones para el grupo paramilitar Los 12 Apóstoles, que Uribe jura nunca existió. Villalba sería asesinado tras esa declaración, pero el Tribunal de Antioquia acaba de concluir que, en efecto, el grupo existió. El Tribunal de Antioquia concluyó que después de años de recabar testimonios, informes e investigaciones, que el grupo sí existió, que su estructura fue real, que operó principalmente desde la hacienda La Carolina y que múltiples declaraciones señalaron la participación y el rol de Santiago Uribe Vélez dentro de la organización. Otro crimen de Uribe que, según él, jamás existió, fueron los falsos positivos, cuando durante su presidencia se ofrecieron recompensas multimillonarias por dar guerrilleros de baja, incentivando, a falta de combatientes, asesinar a civiles y disfrazarlos de guerrilleros. Y es que el Plan Colombia en marcha, Uribe buscaba enseñarle a Estados Unidos que estaba combatiendo a la guerrilla para justificar más dinero. Las víctimas documentadas de esta política fueron 6.402 personas. Y aquí estamos las madres de Soacha, que fuimos las que destapamos esa olla podrida que tenía nuestras fuerzas militares allí en Ocaña y en muchos rincones de nuestro país, que lo venían haciendo desde mucho tiempo atrás. Pero nosotras nos pusimos las botas bien puestas
porque a nuestros hijos nos las pusieron cambiadas. ¿Quién auspició todos estos crímenes? Las dos potencias genocidas por excelencia, Estados Unidos e Israel. El último entrando en la ecuación con Rafi Eitan, cofundador del Mossad y quien diseñó el genocidio político contra la Unión Patriótica. Y luego, de la mano de Yair Klein, otro agente israelí, pagado esta vez directamente por Uribe, para entrenar a paramilitares como Carlos Castaño, quien luego lideraría las AUCES. ¿Y Estados Unidos? Uribe fue creado como figura para ejercer de su almirante para con el resto de la región. Según el historiador Renan Vega, Uribe dirigiría la instalación de entre 40 y 50 bases militares estadounidenses en Colombia, para no solo controlar el país, sino la América Latina entera, especialmente la Venezuela vecina. De la mano de su paramilitarismo y por órdenes de Washington, Uribe dirigiría por lo menos un intento de golpe de Estado en Venezuela, en lo que se conoció como la Operación Daktari en 2004, enviando a más de 150 paramilitares colombianos para intentar ejecutar un magnicidio contra Hugo Chávez. Esto, según testimonios del jefe paramilitar Salvatore Mancuso. Quedando claro que Uribe, más que un personaje en aislamiento, fue un prototipo para el peón que Estados Unidos busca formar en todos nuestros países como parte de este nuevo Plan Cóndor. Desde la condena contra Uribe hace unos meses, la prensa internacional tuvo un cometido: construir la imagen de mártir. En un país en el que por lo menos desde 1948, con el asesinato a Jorge Eliezer Gaitán, uno de los políticos de izquierda más influyentes de Colombia, siguiendo con el genocidio a la Unión Patriótica y los incontables crímenes políticos del propio Uribe, ha sido escenario de, ahí sí, un exterminio sistémico a la izquierda. Hoy esa derecha intenta voltear las cartas, denunciando un supuesto exterminio contra ellos, los exterminadores. Sobre la condena, así tituló, por ejemplo, el medio El País. La sentencia contra Álvaro Uribe, un campanazo de alerta ciudadana. Y procediendo a decir, en el futuro, cada uno de nuestros conciudadanos podrá ser objeto de ese tipo de afectaciones a sus derechos, y la arbitrariedad, disfrazada de eficiencia, habrá finalmente ganado la batalla. Titulares que prepararon el terreno internacional para que, tras el revés de la condena contra Uribe, la narrativa se reafirmara. No de la inocencia de personajes como Juan Orlando Hernández, Bolsonaro o el propio Uribe, sino de la invalidez de la justicia para desactivarlos como fichas del imperio. Uno narcodictador, el otro golpista y el tercero, las dos anteriores, además de genocida. Y todos ellos los prototipos de lo que pretende hacer el imperio con nuestra América.